La bandera ondea media asta en la Real Academia Española en el centro de Madrid. La razón: ha muerto uno de los grandes de la literatura universal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy trasladamos el telediario hasta aquí, hasta el corazón de las letras en español, para rendir homenaje a Mario Vargas Llosa. Ha muerto uno de los exponentes del gran boom literario latinoamericano, el autor de obras imprescindibles como La fiesta del chivo o La ciudad y los perros. El escritor que solo quiso una cosa: escribir la mejor de las obras. La cosa más importante que me ha pasado fue aprender a leer. Es uno de mis primeros recuerdos y también uno de los más ricos, porque recuerdo mucho cómo se enriqueció el mundo. Las épocas felices o mejores de mi vida, en mi caso, han sido improductivas literariamente, ¿no? En cambio, las experiencias negativas, las experiencias que me han revolucionado en una forma o en otra, son las que me han dado siempre los temas a partir de los cuales fabular. Lo que más me angustiaría no es la muerte, sino la ceguera. Perder, por ejemplo, la capacidad de leer, eso me angustia terriblemente. Pues estas son las últimas imágenes que hay del premio Nobel, rodeado de su familia en Lima, celebrando hace solo unos días su 89 cumpleaños. Fue el pasado 28 de marzo. Estas fotografías las publicó su hijo Álvaro y en ellas felicitaba de esta forma a su padre. Cuántas vidas en una. Feliz cumple, Varguitas. Mario Vargas Llosa ha muerto a los 89 años en Lima, en Perú. La noticia la han dado esta pasada madrugada sus hijos. Han contado que no va a haber una ceremonia pública de despedida, que va a ser una ceremonia íntima, solo con sus familiares, con sus amigos. Pero lo cierto es que, a pesar de que no va a haber una ceremonia pública, la noticia ha tenido una repercusión mundial, especialmente y por supuesto en Latinoamérica. Inmortal, maestro de la palabra, el último de una era, Vargas Llosa, un escritor que recibió en vida todos los reconocimientos: el Nobel, el Cervantes, el Príncipe de Asturias. Disciplinado y constante, este dominador del lenguaje fue atrapado por la literatura siendo un niño cuando aprendió a leer, pero a la escritura le abocó un descubrimiento dramático. Su padre no había muerto y cuando él tenía 11 años volvió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Obligado a entrar en una academia militar, desde allí empieza su revuelta contra las estructuras de poder que refleja en su primera novela, La ciudad y los perros. La escribió entre Madrid y París. Con ella forma parte del boom latinoamericano. Su amistad con García Márquez se rompe tras una pelea de la que no quiso hablar. Vamos a dejar esta pregunta sin responderla. ¡Anda! Es un acuerdo que tenemos García Márquez y yo, de dejar a nuestros biógrafos, si los merecemos, algo que investiguen. Se casó 2 veces, la primera con 19 años con Julia Urquidi, lo contó en La tía Julia y el escribidor. La segunda con su prima Patricia, madre de sus 3 hijos. Mantuvo después una relación con Isabel Presley, rota en 2022. Miembro de la RAE, el autor hispano-peruano recibió el premio Nobel en 2010, cuando, según decía, pensaba que ya se habían olvidado de él. Millones de lectores en todo el mundo han disfrutado de novelas como Conversación en la catedral, La fiesta del chivo o la última que publicó en 2023, Le dedico mi silencio. Tenemos una sola vida, pero gracias a la literatura podemos vivir decenas, cientos de vidas distintas a la nuestra. A esas vidas inventadas dedicó la suya con éxito Mario Vargas Llosa. Descubrieron que llevaba carnet de periodista. Ella sabía que, por lo general, los policías tenían más miedo al periodismo. Mario Vargas Llosa fue académico aquí en la RAE, pero lo cierto es que recibió prácticamente todas las distinciones literarias posibles gracias a novelas como las que hoy hemos tenido aquí: La fiesta del chivo, La ciudad de los perros, Conversación en la catedral. Con todos estos libros recibió quizá el premio más importante de la literatura, desde luego el Nobel, pero también el Príncipe de Asturias de las Artes, por supuesto el premio Cervantes, el más importante de las letras en español. Hoy prácticamente todas las instituciones literarias del mundo le rinden o están preparando sus homenajes. De hecho, una de las últimas apariciones de Mario Vargas Llosa aquí en España fue precisamente en el Instituto Cervantes.
Estuvo varias veces en esta caja de las letras donde nunca depositó su legado, pero una de sus últimas intervenciones a la que hacías referencia fue en el Salón de Actos en el año 2023, en un homenaje que le realizaron varios escritores. Hoy el director del Instituto Cervantes ha destacado su compromiso con esta institución. Aquí ya trabajan en un diccionario que recoge las palabras que mejor describen a Mario Vargas Llosa y en el que participan más de 100 escritores. Además, el Congreso de la Lengua de octubre se va a celebrar en Arequipa, en Perú, en la ciudad natal del escritor. Hoy han recordado a Vargas Llosa las principales instituciones que lo premiaron, desde la Real Academia hasta la Fundación Princesa de Asturias y también la Academia del Nobel. He leído toda la obra de Vargas Llosa. Admiración absoluta la de Luis Landero hacia la obra de Vargas Llosa, creador de mundos imaginarios únicos, maestro del lenguaje, un escritor con el que desaparece una forma de narrar. Porque han muerto todos aquellos grandes maestros del llamado boom latinoamericano, ¿no? Yo que sé, Borges, Cortázar, Carpentier, García Márquez. Sus amigos como Juan Cruz le describen como generoso, vital, valiente, la escritura como forma de hacer frente a sus miedos. He ido a los aviones y en los aviones iba siempre mirando hacia afuera y escribía, leía, estaba leyendo todo el día. Javier Cercas, al que consideran uno de sus herederos literarios, alaba su genialidad en la técnica, sus referentes los grandes autores del siglo XIX. Tenía la disciplina, la sofisticación formal de Flaubert, también de William Faulkner, que era quizás su escritor favorito. Un brillo que trasladó a su actividad pública, marcada por su compromiso intelectual y sus contradicciones. Pensaba todo lo contrario que su gremio, todo lo contrario que el periódico en que publicaba y todo lo contrario que la mayor parte de la gente a la que frecuentaba. Ante la amistad estaba presente en sus complicidades humanas. Literatura, amor, política, periodismo fueron las brújulas vitales de un autor colosal. Este sillón marcado con la letra L es el que ocupaba Mario Vargas Llosa aquí en la Real Academia. Es un privilegio que nos dejen grabar aquí en este salón de plenos, un salón de plenos solemne. Ahora esta silla quedará vacante y sus miembros tendrán que elegir a su sucesor. Mario Vargas Llosa era miembro de esta academia, pero era también miembro de la Académie Française, de la Academia Francesa, y eso fue todo un logro porque nunca había escrito nada en francés. De hecho, fue el primer escritor en español que lo consiguió. Ocurrió hace 2 años y fue todo un acontecimiento. Hasta el mes de junio del año pasado, Mario Vargas Llosa participaba en algunas de las sesiones en esta sala en la que nos encontramos, las sesiones de los jueves de la Real Academia Francesa de la Lengua. Vemos incluso dónde se sentaba con su carpeta, sus papeles y también el nombre impreso en ella. En 2023 le hacían académico, era la primera vez que Francia cita en una lengua extranjera y se cumplía para él, como él mismo dijo, un ciclo vital y profesional desde que en 1959 llegó aquí. Él dice que siempre secretamente quiso ser un escritor francés, que en París se hizo escritor y que incluso conoció otra América Latina por Octavio Paz. Referentes franceses para él fueron Proust, Flaubert, Sartre o Victor Hugo. La literatura de Vargas Llosa, lo cierto es que siempre fue de la mano de la política. Él no entendía la una sin la otra y nunca eludió un debate social. De hecho, se llegó a presentar a las elecciones presidenciales en su propio país, se enfrentó a Fujimori. Es verdad que su carrera empezó siendo muy cercano a la izquierda, después rompió con el comunismo y evolucionó después a posiciones más liberales y, como decimos, se presentó a las presidenciales de su país, Beatriz Viaño. Lo cierto es que siempre estuvo muy pegado a la política y especialmente a la política latinoamericana, claro. Sí, porque Mario Vargas Llosa siempre defendió el compromiso del intelectual con la sociedad y eso trató de hacer él a través de esa estrecha relación con la política. Como decías, empezó simpatizando con el comunismo, pero se fue desencantando y se pasó a posturas más liberales. Llegó incluso a liderar una coalición conservadora para presentarse a las elecciones en su país, pero cayó derrotado en los 90 ante Alberto Fujimori. Se convirtió desde entonces en un enemigo acérrimo. Dijo que jamás votaría al fujimorismo, pero hasta en eso dio un giro en los últimos años de su vida
en el 2021 apoyó a la hija del expresidente Keiko Fujimori para evitar que la extrema izquierda llegara al gobierno, como luego lo hizo en su país. También en la región apoyó otros procesos electorales y líderes como a Bolsonaro en Brasil y a Javier Milei en Argentina. De comunista y castrista a neoliberal y siempre a favor de los derechos humanos, Vargas Llosa defendía así su trayectoria política. Creo que los seres humanos cambian y es una de las características más humanas que cabe, el cambiar, el evolucionar. Y he cambiado en el sentido de que he ido enriqueciendo mi experiencia y eso me ha hecho cambiar sobre muchas cosas. En su obra autobiográfica El pez en el agua revela que formó parte de una célula clandestina del Partido Comunista Peruano en la Universidad San Marcos de Lima. Como estudiantes luchaban contra la dictadura. Es la primera revolución socialista latinoamericana. Fidel Castro y la Revolución Cubana trajeron a Vargas Llosa, que cubrió como periodista la crisis de los misiles en 1962. Pero años después, el encarcelamiento del poeta disidente Herberto Padilla le llevaron a condenar al régimen. Vino una desilusión sistemática con lo que fue la evolución de Cuba hacia un marxismo de tipo autoritario. Se autodefine como liberal, que quiere reformas drásticas sin violencia y se presenta a las elecciones peruanas de 1990, que pierde frente a Alberto Fujimori. No vuelve a intentarlo. En los últimos años se ha opuesto al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y a Donald Trump. Payaso, demagogo, racista. Bueno, los reyes Felipe y Leticia también han querido despedir en redes sociales a un escritor que han llamado eterno y le han agradecido su inmensa obra. También el presidente del Gobierno ha querido trasladar su pésame por un maestro universal de la palabra, ha dicho, clave para entender nuestro tiempo. Y el líder del PP se ha referido a él como un escritor monumental y ha alabado su defensa de las ideas liberales. Y el ministro de Cultura ha destacado su influencia. Creo que ha sido probablemente uno de los grandes autores que han influido en tantísimos escritores a lo largo del siglo XX. Y creo que ese es probablemente uno de los mayores halagos que puede recibir un escritor, ¿no? Que su literatura haya trascendido y haya influenciado a toda una generación de escritores, ¿no? Decíamos al principio que la despedida, según ha dicho su familia, va a ser íntima, pero recordábamos que la repercusión, lo estábamos contando hoy en el telediario, es absolutamente global. Estamos en directo en Lima con Gonzalo Domínguez. Gonzalo, no sé si allí ya se están preparando algún tipo de homenaje. ¿Qué se dice en el país? Pues en este momento, como última noticia, tenemos que el Gobierno acaba de declarar luto nacional por el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, una persona que para muchos ciudadanos en su país es el más importante en la historia. El país está compungido por la pérdida de quien consideran un inmortal y aunque no hay ningún homenaje previsto, se antoja muy complicado que el Congreso de la Lengua, que se celebrará en su ciudad natal de Arequipa el próximo octubre, no acabe convertido en un gran homenaje a su obra y a su figura. Que había oído a todos los guitarristas profesionales que había en Lima, los más y los Pues menos. con estas palabras hablaba Mario Vargas Llosa de la que fue su última novela. Le dedico mi silencio. Estas imágenes las grabó su propio hijo y las distribuyó a las editoriales para que supiéramos cómo Vargas Llosa quería hablar de la que era su última historia. Una historia en la que regresaba a su país, a Perú, y en la que recorría algunos escenarios que marcaron su vida y también la literatura. Y seguimos aquí en directo en este telediario, en esta Real Academia Española, que hoy está despidiendo a uno de sus más insignes académicos, uno de esos más ilustres miembros. La muerte de Vargas Llosa ha dado la vuelta al mundo, es ahora mismo portada de los principales diarios internacionales en Perú. Hoy hemos sabido algo curioso. Algunos se enteraron del fallecimiento de Vargas Llosa en un partido de fútbol. Fue en un partido donde los comentaristas que estaban comentando ese partido dieron la noticia de su fallecimiento. Jugaba, de hecho, el equipo al que seguía Mario Vargas Llosa. Ese equipo es el Universitario de Deportes. Gonzalo, volvemos contigo. Sí, Perú siempre estuvo presente en la vida de Vargas Llosa, tanto en el deporte como en la política.
y muy especialmente desde que regresó a vivir en Lima en el año 2022. Desde entonces era frecuente verle paseando por su barrio de Barranco, los vecinos se lo encontraban, también era habitual que recorriese los lugares que fueron escenario de algunas de sus novelas más recordadas, como Cinco Esquinas o Conversación en la Catedral, y de ese modo volvió a hermanarse con un país desde el que se lanzó hacia América Latina para convertirse en el último gran escritor del boom latinoamericano. Al principio todo fueron sonrisas en blanco y negro. Julio Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, encuentros cordiales de genios que debatían, imaginamos, sobre una nueva forma de narrar en castellano, que pisaban Europa con esa mirada que garantiza el éxito. Un grupo que paradójicamente alguien bautizó con una palabra en inglés: boom. De golpe tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Todo lo brillante cabe en el boom, del realismo mágico a la literatura política, a la que desnuda autócratas de un continente sometido. Con el color llega otra relación, seguramente más fría o menos cordial. La Revolución Cubana despierta las primeras asperezas. Hasta que aquí en México, en febrero de 1976, todo cambia. En una gala que no debería haber pasado a la historia, en la que se estrenaba un documental, Vargas Llosa le propina un puñetazo a García Márquez. ¿Por qué? No lo sabemos y seguramente nunca lo sabremos, porque ambos se han llevado ese secreto a la tumba. Yo me llevo generalmente bien con mis personajes, incluso creo que si no llego a establecer alguna forma de empatía con los personajes, esos personajes no resultan persuasivos. Con la muerte de Vargas Llosa, las historias del boom y sus personajes se refugian para siempre en las librerías. Allí habitan ya los Aureliano Buendía o los Pantaleón Pantoja. Bueno, pues para ahondar un poco más en la figura, en la obra de Mario Vargas Llosa, le hemos pedido que esté hoy con nosotros en el telediario Luis Mateo Díez, que es también académico de la Real Academia, es también premio Cervantes, y por eso le iba a preguntar lo primero, muchas gracias por estar con nosotros, por ese legado. Hoy se nos va un grande de las letras. ¿Cuál diría que es su legado? Pues bueno, uno de los grandes de las letras universales y del español y de todas las lenguas, pero muy comprometido con nuestra lengua, con el español. El legado es, yo creo que lo fundamental, lo que tiene de trascendencia un grandísimo narrador. Alguien que adopta en la vida la posibilidad de contar historias, que asume mucho la herencia de los grandes narradores del XIX, del XX, y la asume con una gran naturalidad y a partir de ahí cuenta incansablemente, porque es uno de los contadores de historias más fecundos que hemos tenido. Ustedes compartían sillón aquí en la Academia, usted es el sillón I, el sillón L. ¿Cómo eran esas sesiones con él? Pues sesiones muy cordiales, porque Mario Vargas, yo creo que como elemento particular personal de él, era un encanto especial, él tenía una gran cordialidad, era persona muy sabia, que no hacía ninguna ostentación de su sabiduría, y todo discurría con una gran naturalidad. Bueno, trabajábamos mucho, yo estuve con él, estuvimos juntos en algunas comisiones, en la de Ciencias Humanas, y él asumía la Academia con una gran responsabilidad, ¿sí? Y creo que, no sé si se conocían ya cuando le abordó y le dijo que estaba leyendo una novela suya. Sí, tiempo atrás no, yo no le conocía, lo he tratado luego mucho aquí a lo largo de los últimos años y hemos tenido una buena amistad, pero no, sí, hace mucho tiempo, un día, después de una comida en el Palacio Real, alguna cosa por allí de festejo del Día del Libro, yo bajaba por las escaleras y él me cogió del brazo y se acercó a mí y me dijo: Luis Mateo, ¿cómo me ha gustado La Fuente de la Edad? Bueno, fue para mí un elogio enorme, ¿no? Yo era un grandísimo seguidor de Mario Vargas, no sé, desde el deslumbramiento que para mí tuvo, por ejemplo, La ciudad y los perros, su primera novela. Pues Luis Mateo Díaz, muchísimas gracias por estar aquí en el telediario. Gracias. Estupendo. Gracias.
La de Vargas Llosa es una vida dedicada por completo a las letras, con más de 50 publicaciones, entre ellas encontramos de todo, novelas, ensayos, obras de teatro. Lo ha dicho muy bien su familia en el comunicado esta pasada madrugada, deja atrás una obra que le va a sobrevivir. Pues son esas obras las que están ahora en las estanterías de las bibliotecas de todo el mundo, de las bibliotecas de miles de lectores, de millones de lectores que a partir de hoy se quedan un poco huérfanos con la muerte de Vargas Llosa. Un autor prolífico, fue traducido a más de 30 idiomas, muchos encontraron su literatura en bibliotecas quizá menos solemne que esta de la Real Academia, en bibliotecas de barrio y de hecho en las librerías. Hoy nos hemos acercado hasta algunas de ellas. Elena Carranza, muchos se acercan precisamente a preguntar por sus libros, ¿no? Sí, aquí en esta librería del centro de Madrid han venido muchos lectores a lo largo de la mañana preguntando por obras de Vargas Llosa. Nosotros hemos destacado dos, por esta preguntan mucho, por La fiesta del chivo, que contiene muchos de los elementos de la obra de Vargas Llosa, la denuncia política, la cuestión social, las capas de tramas, y también hemos destacado esta, Le dedico mi silencio, que como bien decíais era su última novela. Él siempre dijo que quería escribir hasta el final, de hecho dijo una vez que la muerte más dulce sería morir en medio de una palabra sin terminar. En la calle, cuando hemos preguntado a la gente, algunos no le habían leído, pero os garantizo que todos sabían perfectamente de quién les estábamos hablando. No le habían hecho un favor sus padres. El hombre que aseguraba que toda su vida cambió el día que aprendió a leer, acabó formando parte de la vida de millones de lectores que encontraron en su escritura el lugar en el que refugiarse. Yo creo que he leído todas. Desde la juventud hasta ahora las he ido leyendo todas. Un gran escritor, un gran personaje, sobre todo para el Perú, para Latinoamérica. He leído alguno, La fiesta del chivo, y quería aprovechar para ponerme al día en su literatura. La última, La llamada de la tribu, que me parece maravillosa. Pantaleón de visitadoras. Dueño de un universo propio en el que iban de la mano ficción y realidad, incontables los que han nadado entre sus letras. Yo creo que estas noticias tan tristes, entre otras cosas, sirven para que quien no conoce al autor lo refresque y de repente diga, Dios mío, ahora lo tengo que leer. Un autor que he tenido siempre muy pendiente y ahora cuando he visto la noticia esta mañana, pues he dicho, voy a comprar uno. No es en absoluto exagerado ni rimbombante con su vocabulario. Varguitas, como le llamaban cariñosamente en casa, se iba de madrugada. Aquí nos deja sus libros para que sigamos navegando en tantas y tantas historias. Techos, torres, cúpulas, campanarios y copas de árboles de la ciudad. ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto la dejaste en 1960? Bueno, pues con los lectores, que nos ha parecido la mejor manera, decimos adiós a este telediario especial que hemos hecho aquí en la Real Academia, de la que Mario Vargas Llosa era miembro, insigne miembro, con los lectores y con ellos eligiendo la que seguro para ellos es la mejor obra de Mario Vargas Llosa. Despedimos hoy el telediario. Adiós.